continuación abordaremos los siguientes temas: la Constitución, el derecho constitucional, la legalidad y el poder constituyente, para cumplir con una asignación pautada por nuestra tutora María Durán de la Cátedra Fundamentos de Derecho Constitucional. La exposición fue estructurada de la siguiente manera: en primer término abordaremos el derecho constitucional, posteriormente la Constitución Nacional, seguidamente principios de legalidad y cerraremos con poder constituyente. Al hablar de derecho constitucional tenemos que tener presente que se tratan de normas ubicadas dentro del derecho público que regulan la organización y forma del Estado, su gobierno, los deberes y derechos y garantías de los ciudadanos. Dentro del ámbito de estudio del derecho constitucional tenemos que este se desarrolla mediante las disciplinas de derecho particular, derecho constitucional particular, derecho constitucional comparado y derecho constitucional general. Para el estudio desde el punto de vista del ámbito de aplicación tenemos que ha sido dividido de la siguiente manera: por una parte dogmática, concentrada en el estudio de los derechos humanos, su reconocimiento expreso y su garantía protectora, y en la parte orgánica, esta atiende a la organización del poder del Estado, su distribución en ramas y el estudio de las competencias que delimitan el poder estatal. Seguidamente, dentro de las fuentes del derecho constitucional, estas no son más que medios, maneras y procedimientos de cómo surge el derecho constitucional. Estas fuentes están representadas por unas fuentes primarias, que es la Constitución, unas fuentes secundarias, que son las jurisprudencias. Importante destacar las fuentes del derecho constitucional en nuestro país, atendiendo a una jerarquización. En primer lugar, se presenta que la principal fuente es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, seguidamente por las jurisprudencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional como un único ente encargado de interpretar nuestra Constitución, y finalmente mediante los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país y de obligatorio cumplimiento. Dentro de los objetos del derecho constitucional tenemos que en primer lugar está el estudio del Estado, su forma y organización. Posteriormente el estudio de gobierno, su forma de organización y el estudio de los derechos y garantías individuales. Dentro de la importancia tenemos que destacar que esta influye directamente en la vida del país, ya que define un Estado, sus poderes públicos y las relaciones entre los poderes públicos entre sí o de los poderes públicos con sus ciudadanos y viceversa. Abarcando el tema de la Constitución, el artículo 7 de nuestra propia Constitución nos define qué es la Constitución e indica que es una norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico a la cual quedan sujetas las personas y los órganos que ejercen el poder público. Dentro de lo que son la Constitución tiene una serie de características que la distinguen. Se dice entonces que ella es democrática porque le da el poder al pueblo de elegir sus gobernantes. Es general ya que rige para todos por igual. Es reformable ya que la Constitución prevé los procedimientos para su reforma. Es imparcial ya que tanto para la sociedad como los estados allí se pueden establecer los deberes y obligaciones para ambas partes. Es votada porque para su reforma o su aprobación requiere de un referéndum constitucional. Es impresa ya que la misma se presenta como un documento escrito. Dentro de las clases de Constitución tenemos que desde el punto de vista material se refiere a los contenidos de la norma constitucional que puede ser escrita o consuetudinaria. Formal, ya que ésta para su elaboración cumple con unas normas y efectos especiales de la técnica jurídica. Según su formulación jurídica, atiende a que ésta puede ser escrita o consuetudinaria. Escrita decimos cuando se presenta con un documento escrito, mientras que consuetudinaria significa que no es escrita y ella se basa solamente en costumbres constitucionales que son de aceptación general para toda la población. Según su modificación, estas pueden ser flexibles o rígidas. Hablamos de constituciones flexibles cuando ella permite
que sean modificadas mediante los mismos procedimientos que le permitieron su elaboración. Mientras que las constituciones rígidas, estas no pueden ser modificadas muy fácil, sino que previamente deben agotarse una serie de procedimientos especiales, como por ejemplo, en el caso de nuestra Constitución, está regulado por el artículo 340 y establece la necesidad de convocarse a una asamblea constituyente. Según su origen, estas pueden ser otorgadas, impuestas, pactadas o impuestas. Hablamos de constituciones otorgadas porque son obras que son concedidas por el rey a sus súbditos, y las pactadas son acuerdos entre el rey y la Asamblea Popular que representa a los habitantes de ese reinado. Mientras que el tipo de constitución impuesta es una concepción mucho más moderna, es una constitución de uso que tiene que ser obligatorio cumplimiento para todos los integrantes de la sociedad, como es el caso de nuestra Constitución. Dentro de lo que es el principio de legalidad, este se encuentra establecido en nuestra Constitución en el artículo 137 e indica que es el principio según el cual toda actividad del Estado debe estar conforme al derecho del Estado. Mientras que el poder constituyente, segundo Linares, lo sostiene que es la facultad inherente a toda comunidad soberana a darse un ordenamiento jurídico-político fundamental originario por medio de una constitución y a ser reformada de manera parcial o total cuando así lo establezca la mayoría de los habitantes. Tenemos entonces que el poder constituyente es la suprema capacidad del pueblo para darse un nuevo ordenamiento jurídico. El poder constituyente puede ser derivado u originario. Hablamos de poder constituyente originario ya que se crea un ordenamiento jurídico supremo denominado normas fundamentales, que son las que formarán una nueva constitución que regulará en adelante el Estado. Mientras que cuando hablamos del poder constituyente derivado, este se ejerce mediante una delegación para que algún poder al cual se le otorgó esa facultad proceda a crear un nuevo ordenamiento jurídico o modificar el ya existente. Vamos a ver unas características que distinguen cada uno de estos poderes. Cuando hablamos del poder constituyente, decimos que es originario porque pertenece al pueblo. Es un poder supremo a toda autoridad, está por encima de cualquier poder. Es un poder unitario e indivisible, ya que abarca todos los poderes. Además, es un poder extraordinario, ya que actúa en situaciones muy especiales del país. Se dice entonces que es permanente, ya que se manifiesta en las situaciones políticas que reclaman una emergencia en el país en un momento determinado. Se dice que es creador porque produce una constitución que no existía o establece una distinta a la que se tenía. Es intransferible, ya que ejerce un poder de una manera originaria y no por delegación. Mientras que cuando hablamos del poder constituyente derivado, este se caracteriza porque es derivado, ya que solo existe cuando la Constitución previamente o expresamente lo prevé. Es reformatorio, ya que se encarga de reformar la Constitución vigente, y es limitado, ya que su ejercicio no puede salir del marco constitucional de la Constitución vigente. Muchas gracias por su atención.